Si llegaste hasta aquí, es porque crees que el destino tiene una forma curiosa de unir dos almas, incluso cuando todo parece perdido. Esta es la historia de una novia que huyó de su propia boda y se subió al auto de un desconocido. Pero lo que ella no imaginaba era que aquel hombre misterioso era alguien a quien había conocido hace mucho tiempo. Alguien que una vez le juró protegerla y que el destino trajo de regreso. Prepárate para sentir. Lo que empieza como una huida se convertirá en una de las historias de amor más hermosas que jamás hayas escuchado. Las campanas de la iglesia sonaban fuerte, anunciando el inicio de una ceremonia que Marina jamás soñó vivir. Vestida de blanco, con las manos temblorosas y el corazón gritando, miraba su reflejo en el espejo del pequeño salón parroquial. El vestido era hermoso, pero parecía una prisión de encaje. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de alegría. Afuera, los invitados sonreían, los músicos afinaban sus instrumentos, y su tía sonreía satisfecha. Al fin y al cabo, había conseguido lo que quería. Pero Marina no podía respirar. Su alma suplicaba escapar. Aquello no era amor, era una imposición, un contrato frío pactado entre la avaricia y el silencio. De pronto, como si una fuerza la empujara, corrió. Bajó las escaleras descalza, el vestido arrastrando por el suelo, el velo volando detrás de ella como si también buscara libertad. El sacerdote gritó, la tía corrió detrás, pero Marina no miró atrás. La calle estaba llena, los curiosos se volteaban al ver a una novia huyendo. Corrió entre los autos, casi tropezando, hasta ver un vehículo detenido en el semáforo. Era un coche negro, elegante, con las ventanas abajo. El conductor, un hombre de mirada firme y expresión de sorpresa, se giró hacia ella. «Por favor», suplicó ella con la voz entrecortada, «lléveme lejos. Por favor, solo, lléveme». Él la miró por un segundo que pareció eterno. Luego, sin decir nada, destrabó la puerta. Ella subió. El coche arrancó, y mientras la ciudad quedaba atrás, Marina respiró hondo por primera vez en días. Aún no sabía quién era aquel hombre, ni a dónde iban, pero por primera vez sintió que iba en la dirección correcta. Aunque no la entendía, sentía que el destino acababa de dar un giro. El silencio dentro del auto era casi tan fuerte como el ruido del mundo que Marina había dejado atrás. Se encogió en el asiento del pasajero, aún jadeando. El vestido de novia tenía la orilla sucia y un mechón de cabello se había soltado del moño, cayéndole sobre el rostro. Las manos le temblaban sobre el regazo, pero no era solo miedo. Era la sensación de haber cruzado una línea invisible y de que ya no había vuelta atrás. El hombre, al volante, mantenía los ojos en la carretera. Conducía con firmeza, como si supiera exactamente a dónde ir. No parecía asustado ni curioso, solo tranquilo, casi como si la hubiera estado esperando. Marina lo miró de reojo. Tenía la mandíbula marcada, el rostro serio, la mirada profunda y atenta. No era mayor, pero había algo maduro en su forma de estar, una elegancia silenciosa, como alguien que no necesita explicarse. Y fue entonces cuando lo sintió. Una chispa, un escalofrío, esa sensación incómoda de familiaridad. Frunció el ceño, confundida. Por un momento pensó que estaba imaginando cosas, pero cuanto más lo observaba de reojo, más crecía esa impresión en su pecho. ¿De dónde conozco esa mirada? Trató de recordar, pero era como intentar atrapar agua con las manos. Se le escapaba. El hombre, al notar su mirada, rompió el silencio. ¿Te sientes mejor? Su voz era grave, serena, casi amable.
Marina sintió lentamente, aún sin confiar en sus propias palabras. «Perdón por esto, es que ya no sabía a dónde más correr», dijo ella con la voz entrecortada. Él no respondió, solo la miró brevemente con una mirada cargada de cosas no dichas. Y en ese instante, cuando sus ojos se encontraron, Marina sintió como si estuviera cayendo en un recuerdo antiguo. Algo que dormía en algún rincón del alma, pero era imposible. Nunca lo había visto antes, ¿verdad? Giró el rostro hacia la ventana, intentando alejar aquel torbellino. Pero el corazón tiene su propia memoria. Y algo en él susurraba: «Tú ya has estado aquí antes». El auto seguía por la carretera, ya fuera de la ciudad, con las luces del atardecer pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El viento entraba por la ventana entreabierta, jugando con el velo olvidado en el asiento trasero. Marina aún no sabía a dónde iban, pero curiosamente no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. La mano del hombre giraba el volante con suavidad. Sus dedos eran firmes y aunque hablaba poco, había algo tranquilizador en su presencia. No hacía preguntas, no exigía explicaciones, solo la dejaba respirar. Fue entonces cuando sonó su celular. Respondió en altavoz sin apartar la vista del camino. «Dime», dijo con la misma voz serena de antes. Una voz femenina respondió del otro lado de la línea. «Cielo, ¿dónde estás? Tu padre está preguntando». Marina se congeló. Ese nombre. Cielo. Un escalofrío recorrió su espalda. El aire pareció desaparecer del auto. El nombre resonó dentro de ella como un trueno silencioso. Cielo. Se llevó las manos al pecho tratando de contener la emoción que crecía. «No puede ser», pensó. «¿Cielo?» Esa palabra cargaba un pedazo de su infancia que había enterrado muy hondo, un nombre que por años fue casi una oración. Cielo era el niño que le sostuvo la mano en el orfanato, cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. El único que veía en ella algo más allá del dolor, el que le juró protegerla, aun siendo solo un niño, y que un día desapareció. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Él colgó la llamada y le lanzó una mirada rápida. «¿Estás bien?», preguntó notando el cambio en su expresión. Marina respiró hondo tratando de ocultar su confusión. «Cielo, ¿ese es tu nombre?». Él asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Sí. ¿Por qué?». Ella desvió la mirada, secando discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla. «Por nada», murmuró. «Solo me recordó a alguien». Pero por dentro algo había cambiado. Ese nombre, que creó no volver a oír jamás, ahora tenía rostro, voz, presencia. Y aunque no tenía lógica, su corazón lo sabía. Nada de aquello era una coincidencia. El auto ahora seguía por una carretera entre árboles, donde la luz del atardecer se filtraba entre las hojas, como si el tiempo estuviera suspendido. Marina miraba por la ventana, pero su mente estaba en otro lugar, en un pasado lejano, guardado en un rincón del corazón que rara vez visitaba. El nombre que había escuchado seguía resonando dentro de ella: cielo, como una llave que abría una parte olvidada del alma. Se giró lentamente hacia el hombre al volante. Él parecía tranquilo, concentrado, pero había algo en él que la intrigaba, no solo el nombre, sino la forma en que la miraba, como si la conociera. «¿Puedo contarte algo?», preguntó ella con voz suave. Él asintió sin apartar la vista del camino. «Cuando era niña, muy pequeña, me dejaron en un albergue. Mi madre murió y nadie de la familia me quiso. Yo era callada, asustada, y me escondía todo el tiempo.
Hizo una pausa. Él no la interrumpió. Solo apretó sutilmente el volante como si se preparara para algo. Pero había un niño ahí. Continuó con una sonrisa triste. Era distinto. Me hacía reír incluso cuando no quería. Me defendía cuando los otros niños se burlaban. Me daba la mitad de su pan. Y una vez me jaló de la mano cuando casi me atropellan en el patio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él me dijo que iba a protegerme, siempre, que un día saldríamos de ahí juntos y que nadie más me haría daño. Pero desapareció, de un día para otro, y yo volví a quedarme sola. Tragó saliva con dificultad. Su nombre era Cielo. Un silencio denso llenó el auto. El hombre mantuvo los ojos en la carretera, pero sus labios se tensaron levemente. Las manos en el volante se endurecieron por un instante. Luego, exhaló despacio, disimulando la emoción que le atravesaba el pecho. «Linda coincidencia», dijo, con una media sonrisa. «Debió ser un buen amigo». Marina asintió, mirando hacia el frente con un brillo en los ojos. «Fue mi único amigo». Cielo desvió la mirada por un segundo, como si necesitara huir de ella o de sí mismo. Por dentro, su corazón latía desacompasado, pero por fuera llevaba puesta la armadura del silencio. Y Marina ni imaginaba que aquel hombre al volante todavía cargaba la misma promesa en el pecho. La noche cayó mientras el auto subía por un camino de tierra rodeado de altos pinos, envueltos en una neblina ligera. Marina miraba a su alrededor, curiosa, algo inquieta. Todo era tan distinto de la ciudad, tan silencioso. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz baja. Cielo le lanzó una mirada serena. «A un lugar donde nadie te encontrará, al menos por ahora». Ella dudó un momento, pero no insistió. Aquel hombre, a pesar de su misterio, no le causaba miedo. Al contrario, había algo reconfortante en su presencia, como si el mundo dejara de girar cuando él estaba cerca. Unos minutos después, el auto se detuvo frente a una cabaña de madera sencilla, pero acogedora, rodeada de árboles y con una pequeña terraza iluminada. «Es aquí», dijo él saliendo primero. Marina bajó del coche con cuidado, aún con el vestido de novia, ahora arrugado y manchado. El frío de la montaña la hizo encoger los hombros, y Cielo, sin decir una palabra, se quitó su abrigo y lo puso sobre ella. «No quiero molestar», murmuró, avergonzada. «No estás molestando». La miró a los ojos. «Estás a salvo». Esas dos palabras parecían cargar un peso enorme, y de algún modo ella le creyó. Dentro de la cabaña el ambiente era cálido y sencillo. Una chimenea encendida, un sofá cubierto con mantas, una mesa de madera rústica. Marina miró a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez en años que sentía algo parecido a paz. Cielo trajo una taza de té y se la entregó. «Toma, te va a calentar». Ella la sostuvo con ambas manos, sintiendo cómo el calor le subía de los dedos al pecho. Se sentó en el sofá y tras un largo silencio murmuró: «Gracias por todo esto. Ni siquiera me conoces y aún así». Él se sentó en el sillón junto a ella sin apartar la mirada. A veces uno reconoce a quien merece ser cuidado, aunque no sepa por qué. Sus palabras quedaron flotando en el aire, suaves y profundas como una promesa no dicha. Marina sonrió por primera vez en días, una sonrisa tímida pero verdadera. Y en aquel refugio perdido entre las montañas, empezó a confiar, no en el lugar, sino en él. El amanecer llegó despacio entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados.
La brisa era fría, pero el interior de la cabaña seguía cálido gracias al fuego de la chimenea que aún crepitaba suavemente. Marina despertó en el sofá, envuelta en una manta suave. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño. El vestido, la huida, el auto, el desconocido. Pero entonces vio la taza vacía sobre la mesa y escuchó pasos suaves en la cocina. Cielo estaba allí, preparando café con movimientos tranquilos, como si ya estuviera acostumbrado a esa rutina. Ella se levantó despacio, tratando de disimular su incomodidad. ¿Dormiste bien?, preguntó él, sin voltear. Como una piedra, respondió con una sonrisa tímida. Mientras él colocaba 2 tazas sobre la mesa, se quitó el abrigo y quedó solo con una camiseta oscura. Y fue en ese instante, al pasar detrás de él, que Marina se detuvo. Quedó estática por un segundo, los ojos fijos en su hombro izquierdo. Allí, sobre la piel morena, había una cicatriz, simple, con forma de media luna, idéntica a la que el niño Cielo había ganado al caerse del techo del orfanato mientras intentaba atrapar una cometa para ella. El recuerdo la golpeó como un puñetazo. Parpadeó varias veces, el corazón acelerado. «No puede ser», pensó. «¿O sí?». Se acercó un poco más, como quien intenta confirmar algo en lo que no quiere creer. Él se giró para entregarle la taza de café, y ella disimuló la mirada, tomando la bebida con las manos frías. «¿Todo bien?», preguntó él, notando su expresión algo distante. Marina forzó una sonrisa. «Sí, solo me acordé de algo antiguo». Él asintió como quien entiende más de lo que dice. Se sentaron a la mesa. Hablaron poco, pero ella apenas sentía el sabor del café. La imagen de la cicatriz no salía de su cabeza. ¿Era coincidencia? ¿Imaginación? ¿O el destino comenzaba a susurrar que quizás aquel hombre no era un desconocido? Tal vez era el pedazo del pasado que nunca pudo olvidar. El día transcurrió tranquilo en la cabaña, como si el tiempo hubiera desacelerado para los dos. Marina ayudó a preparar el almuerzo, improvisando con lo poco que había en la pequeña despensa. Cielo, silencioso como siempre, cortaba leña afuera. Era un silencio que no molestaba, solo sugería que cada uno cargaba mucho más de lo que decía. Por la tarde se sentaron en la terraza. El sol se filtraba entre los árboles y el canto de los pájaros llenaba los vacíos de las palabras que no llegaban. Marina lo observaba con atención. Aún no había mencionado la cicatriz, pero su mente no dejaba de girar. Era como armar un rompecabezas de recuerdos con piezas que volvían poco a poco. Fue ella quien rompió el silencio. «Cielo», dijo en voz baja, «¿alguna vez conociste a alguien con mi nombre?». Él guardó silencio por un instante, mirando hacia el horizonte. Luego respondió con calma: «Sí, hace mucho tiempo». El corazón de Marina latió más fuerte. «¿Dónde?». Él esbozó una leve sonrisa, sin girar el rostro. «En un lugar que ya no existe para mí. Cuando era niño. Ella era especial». Ella guardó silencio. «¿Qué pasó con ella?». Cielo tardó en responder. «Me fui. La vida me llevó lejos, y cuando intenté volver, ya era tarde». Marina tragó saliva, sintiendo los ojos arder. «¿Ella te extrañó?». Él giró el rostro lentamente, mirándola a los ojos.
Y había algo allí, algo que decía más que todas las palabras. Yo también la extrañé, murmuró. El mundo pareció detenerse por un instante. Marina quería preguntar más, quería confrontarlo, hablarle de lo que vio en su hombro, contarle lo que sentía, pero algo dentro de ella le decía que esperara, como si ese momento aún no hubiera llegado. Solo asintió con la cabeza y miró al cielo. Y en ese cielo despejado, con pocas nubes, Marina sintió que estaba a punto de redescubrir algo que nunca supo explicar. A veces, la verdad no grita, susurra. 2 días de paz. Eso fue lo que Marina tuvo junto a Cielo en aquel refugio escondido entre las montañas. Días en los que volvía a sonreír sin miedo, a dormir sin pesadillas y a sentir que tal vez, solo tal vez, existía un futuro distinto al que le habían intentado imponer. Pero la paz siempre tiene enemigos. Aquella mañana, mientras tomaban café en silencio, Cielo recibió una notificación en el celular. Era una noticia local, un titular sencillo, pero que hizo que el aire se volviera denso en la cabaña. Familia ofrece alta recompensa por información sobre novia desaparecida. Marina se acercó, reconociendo en la imagen su propia foto, vestida de novia, estampada con letras rojas. Al lado, la declaración de su tía. Ella está en peligro, fue llevada a la fuerza. Por favor, ayúdenos a traerla de regreso. Cielo soltó el celular lentamente, sin decir nada. ¿Me denunció?, preguntó Marina con la voz entrecortada. Sí, y puso a todo el país a buscarte. Él se levantó, con la mirada ya alerta. Tenemos que irnos de aquí. Marina asintió en silencio, pero por dentro, la vieja herida volvía a abrirse. Aquella mujer que debería haberla amado como a una hija, ahora la pintaba como prisionera, cuando en realidad había sido su carcelera durante años. Comenzaron a empacar todo rápidamente. Cielo actuaba con firmeza. Sabía que si alguien encontraba la cabaña, Marina ya no tendría paz. Mientras él colocaba las cosas en el auto, Marina se quedó un momento parada en la puerta. Miró hacia el bosque, hacia el cielo azul y hacia la cabaña que por 2 días había sido el hogar que nunca tuvo. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Cielo la llamó. Ella subió al coche sin decir una palabra, pero al mirarlo notó la tensión en su mandíbula, la rigidez en sus manos. ¿Estás seguro de que quieres seguir ayudándome?, preguntó con los ojos húmedos. Él se giró hacia ella y la miró con firmeza. Si te dejara ahora, jamás me lo perdonaría. Y sin decir más, encendió el motor. El polvo se levantó tras el coche, borrando las huellas de los neumáticos. Los fantasmas del pasado habían regresado. Pero Marina ya no estaba sola. El nuevo camino era largo, silencioso, con los árboles pasando rápido por los cristales del auto. Marina observaba el mundo allá afuera, pero su mente estaba atrapada en los recuerdos. Su corazón aún latía acelerado por la noticia de la recompensa. La sensación de ser perseguida por su propia familia la asfixiaba. Cielo mantenía las manos firmes en el volante. Su mirada era atenta, pero había algo distinto en su semblante esa tarde. Algo inquieto, como si también cargara con un peso antiguo. Cuando por fin se detuvieron en una pequeña posada alejada, él la condujo hasta una habitación sencilla, pero limpia y acogedora. Marina se sentó en el borde de la cama, quitándose los zapatos, agotada. Cielo entonces fue hacia su mochila. Se quedó un momento en silencio, dudando, hasta que sacó un sobre viejo, amarillento por el tiempo. Se acercó lentamente y se lo extendió. Yo escribí esto hace mucho tiempo, pero nunca pude entregártelo. Marina frunció el ceño, tomando el sobre con cuidado. La caligrafía era infantil, temblorosa. El papel olía a nostalgia. Lo abrió con las manos temblorosas. Leyó en silencio, línea por línea. Querida Marina, si estás leyendo esto es porque logré volver. Pero si no llegó hasta ti,
Es porque me llevaron antes. Yo no quería irme. Te juré que iba a cuidarte, lo juro. Si algún día nos volvemos a encontrar, voy a reconocerte siempre, porque fuiste la única persona que me hizo sentir que valía algo. Con cariño, Cielo. Las palabras eran sencillas, pero cada una de ellas golpeaba el pecho como una flecha certera. Marina parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas. Su voz salió débil. ¿Cuándo escribiste esto? Él miró al suelo por un momento. La última noche antes de que me llevaran. La dejé escondida con una trabajadora del albergue. Me le pedí que te la entregara. Pero ella nunca me dio nada. Me lo imaginé. Con el tiempo supe que cerraron el albergue, separaron a los niños, las cartas, los archivos, todo se perdió. Marina apretó la carta contra su pecho. Yo pensé que te habías olvidado de mí. Cielo la miró con ternura y con dolor. Nunca. El silencio cayó entre ellos como una manta tibia, pero esta vez era un silencio distinto, cargado de algo antiguo que aún dolía, pero que ahora empezaba a sanar. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido entre las nubes, mientras el coche avanzaba por un camino olvidado, bordeado de campos vacíos y cercas viejas. Marina no preguntó a dónde iban, solo observaba el paisaje y el silencio respetuoso de Cielo. Cuando finalmente detuvo el auto, ella miró por la ventana, y el corazón casi se le detuvo. Allí, frente a ellos, estaban los muros bajos, agrietados por el tiempo, de un antiguo orfanato abandonado. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de enredaderas. Pero era el mismo lugar. El lugar donde todo comenzó. Ella bajó del coche lentamente, como quien camina dentro de un sueño. La reja de hierro aún tenía la letra S oxidada en el centro, la misma reja que tantas veces observó esperando a alguien que nunca llegaba. «Aún sigue en pie», murmuró con un hilo de voz. Cielo caminó junto a ella, en silencio. Empujó la reja que crujía bajo el peso de los años. Dentro, la vegetación había invadido el jardín, pero aún se podía ver el banco roto bajo el árbol, el tobogán torcido, la pared donde solían rayar los nombres con piedras. Marina caminó lentamente hasta un rincón detrás del patio, donde había un pequeño jardín, o mejor dicho, donde alguna vez lo hubo. Se arrodilló sobre la tierra seca, tocándola con delicadeza. «Yo plantaba flores aquí», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú me ayudabas. Decías que aunque nadie cuidara de nosotros, las flores seguían intentando nacer». Cielo sonrió, con los ojos brillantes. «Eras bastante dramático para ser un niño». «No, eras la única esperanza que yo tenía». El silencio se volvió pesado y hermoso. Marina se levantó despacio y miró a su alrededor. Parece que el tiempo se detuvo, y aún así se lo llevó todo. «No todo», respondió él, acercándose. «Algunas cosas resisten». Ella lo miró. En sus ojos había verdad, una verdad que no necesitaba palabras, y allí, entre muros agrietados y recuerdos que aún vivían en la tierra, Marina sintió que no solo estaba reencontrando un lugar, sino a sí misma, a la niña que sobrevivió, a la chica que creía en el amor, a la joven que sin saberlo siempre esperó ese reencuentro, porque algunos jardines, incluso cuando son olvidados, siguen floreciendo por dentro.
El día ya se despedía cuando regresaron a la posada. El cielo estaba pintado de dorado y lila, y la luz suave atravesaba las ventanas como un abrazo del tiempo. Marina entró primero, aún con el alma revuelta por la visita al orfanato. Se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo viva, como si algo dentro de ella hubiera sido rescatado de las ruinas. Cielo entró poco después, en silencio, y dejó las llaves sobre la mesa. El ambiente era tranquilo, pero había una tensión dulce en el aire, como una melodía a punto de alcanzar su nota más bella. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Quería decirle todo lo que sentía, pero ¿cómo poner en palabras lo que el corazón esperó durante tantos años? ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, dando un paso al frente. ¿Por qué escondiste quién eras? Cielo dudó. Sus ojos estaban densos, cargados de una emoción contenida por demasiado tiempo. Porque no sabía si todavía me verías de la misma forma. He cambiado, Marina. La vida me cambió. Pero tu mirada... Ella tocó suavemente su rostro. Nunca cambió. Se quedaron allí, frente a frente, con los corazones latiendo al mismo ritmo. Ella sonrió y en los ojos de él, por fin, la armadura cayó. «Esperé tanto por esto», murmuró ella. «Nunca dejé de volver a ti», respondió él con la voz entrecortada. Y entonces, como si el mundo desapareciera a su alrededor, Cielo acarició delicadamente su rostro. Marina cerró los ojos, sintiendo la electricidad sutil de un reencuentro que no era solo físico, era de almas. Los labios se encontraron en un beso suave, profundo, lleno de recuerdos, promesas silenciosas y amor contenido. Era el beso de una infancia interrumpida, de una promesa olvidada por el mundo, pero guardada en el corazón. Y allí, en aquella habitación sencilla, el amor que siempre existió, renació. El día siguiente amaneció gris. La llovizna golpeaba la ventana de la posada como un susurro persistente. Marina despertó con una leve sonrisa en los labios, aún sintiendo el calor del beso de la noche anterior. Su corazón estaba en paz, como si, por fin, hubiera encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Pero al levantarse, notó a Cielo sentado a la mesa, con los codos apoyados y la mirada perdida en el suelo. Su sonrisa se desvaneció poco a poco. «¿Todo bien?», preguntó, acercándose. Él levantó la mirada. Había algo distinto en sus ojos. Un peso, un conflicto. «Tenemos que hablar», dijo, con una voz más baja de lo normal. Marina se sentó lentamente frente a él, el corazón ya inquieto. «Ayer fue el momento más verdadero de mi vida», comenzó, evitando su mirada. «Pero hay cosas sobre mí que tienes que saber». Ella no respondió, solo esperó. Cielo respiró hondo. «Después de que me sacaron del orfanato, fui adoptado por una familia muy influyente, rica, tradicional. Me educaron en otro país, me moldearon para dirigir los negocios y me convertí en alguien que pudieran exhibir». «¿Y no tuviste opción?», preguntó ella con un nudo en la garganta. «Sí, pero el precio a pagar era demasiado alto». Hizo una larga pausa antes de soltar la parte final. Me prometieron en matrimonio, desde los 18 años, un acuerdo entre familias, un contrato que garantiza poder y herencia, y la boda está programada para dentro de unas semanas. El mundo de Marina pareció partirse en dos. Bajó la mirada. Sus manos, antes tan firmes, ahora temblaban. «Entonces, ¿tienes una prometida?», preguntó en un susurro. «Tengo un compromiso, pero nunca hubo amor, ni un roce, nada. Es todo político, vacío, pero aún así es real,
un obstáculo que no sé cómo superar sin destruir todo a mi alrededor. Marina se levantó lentamente, caminó hasta la ventana. La lluvia seguía cayendo, ahora como acompañando las lágrimas que corrían silenciosas por su rostro. Entonces, ¿por qué me besaste?, susurró sin mirarlo. Porque mi corazón gritó más fuerte que mi prisión. Cielo se levantó también, deteniéndose detrás de ella, con la voz baja y firme. Te amo, Marina, desde antes de saber lo que era amar, pero necesito encontrar el valor para romper con todo. Solo te pido que no te vayas ahora. Ella cerró los ojos. Dentro de sí, todo se mezclaba: amor, dolor, nostalgia, miedo. El amor había renacido, pero con él surgía un obstáculo invisible, un muro hecho de promesas antiguas, de obligaciones asfixiantes y de un mundo que no perdona a quien elige al corazón. La lluvia cesó al final de la tarde, dejando en el aire ese aroma húmedo a tierra y hojas. Marina pasó horas en silencio, sentada en el sofá de la pequeña posada, abrazando sus rodillas y con la mirada perdida en la ventana empañada. Cielo la observaba a distancia. Quería acercarse, explicarle, pedir perdón por no haberle contado todo antes, pero parte de él sabía que ninguna explicación sería liviana, porque la verdad dolía. Cuando por fin reunió el valor, se sentó a su lado. Marina no se apartó, pero tampoco lo miró. Necesito contarte el resto, dijo él, con voz baja pero firme, porque mereces saberlo. Ella mantuvo la mirada en el vidrio, pero sus ojos estaban húmedos. No dijo nada, solo escuchó. La familia que me adoptó me dio todo: nombre, educación, fortuna, pero nada fue gratis. Yo era una pieza, una inversión. Siempre me recordaron que todo lo que me dieron podía ser quitado en cualquier momento. Hizo una pausa, respirando hondo. Cuando acepté ese matrimonio arreglado, no fue por ambición, fue por miedo. Ellos descubrieron cosas sobre mí, cosas que escondí para protegerme, incluyendo todo lo relacionado contigo. Marina lo miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de preguntas. ¿Sobre mí? Sí. Saben quién eres, que compartimos un pasado, que tú exististe antes que ellos, antes de la vida que construyeron para mí, y me amenazaron con quitarte de nuevo, de una forma sin retorno. Ella llevó la mano a la boca, tragando el impacto. ¿Chantaje? Cielo asintió, con los ojos vidriosos. Sí. Si me negaba al matrimonio, destruirían tu vida, tu reputación, tu paz, tu libertad. Usarían cada conexión que tienen para pintarte como una oportunista, una fugitiva, una criminal. Todo porque tú representas la única parte de mi vida que no pueden controlar. Marina sintió su cuerpo estremecerse. El suelo parecía inestable, como si con cada verdad el mundo se desmoronara más. ¿Y pensaste que aceptarlos era la única salida? Pensé que así podría mantenerte a salvo, aunque fuera desde lejos, aunque fuera sin mí. Ella se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Pero yo nunca pedí que me cuidaras, a costa de tu ausencia. Lo sé, susurró él, también de pie frente a ella. Me equivoqué, pero todo lo que hice fue por miedo a perderte otra vez. El silencio cayó entre ellos como un muro invisible. La herencia que Cielo cargaba no solo era de apellido y riqueza, era una herencia de imposiciones, de lealtades impuestas, de un amor asfixiado por viejos miedos. Y ahora Marina debía decidir si estaba dispuesta a enfrentar con él las sombras que amenazaban apagar la luz que por fin habían encontrado. La mañana siguiente llegó cargada de un silencio espeso. Marina despertó con el corazón apretado, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. A pesar del dolor,
Algo dentro de ella le decía que Cielo había sido sincero y que ese amor, por más amenazado que estuviera, aún era real. Pero la paz no duraría mucho. Afuera de la posada un coche negro se estacionó sin ser notado. Dentro de él, un hombre de traje obscuro, rostro endurecido y mirada venenosa observaba el lugar con frialdad. Era Ottavio, el hombre con quien Marina debió haberse casado. Estaba furioso. En los últimos días se había aprovechado de la recompensa ofrecida por la tía de Marina para iniciar una búsqueda implacable. Y finalmente, gracias a un viejo contacto de la familia, localizó la posada donde ella se escondía con otro hombre. Ottavio no aceptaba ser dejado en el altar, mucho menos por una mujer que consideraba su propiedad. Entró en el vestíbulo con pasos firmes, ignorando el intento de la recepcionista de detenerlo. Subió directo al segundo piso y golpeó con fuerza la puerta de la habitación. Dentro, Marina y Cielo se miraron alarmados. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó él, acercándose a la puerta. Marina negó con la cabeza, su rostro empalideciendo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Ottavio entró con la mirada encendida. «¡Qué escena más patética!», dijo, cruzando los brazos. «La noviecita fugitiva y el amante misterioso. Muy bonito». Marina dio un paso atrás, pero Cielo se interpuso, protegiéndola con el cuerpo. «Sal de aquí ahora», dijo con voz firme. Ottavio soltó una risa burlona. «¿De verdad crees que puedes protegerla de todo? Era mía, todo estaba listo. Un acuerdo, un nombre, un futuro. Y huyó como una cobarde, por tu culpa. Marina no es de nadie. Y si te atreves a acercarte de nuevo, vas a conocer un lado mío que nadie se atrevió a despertar». Ottavio entonces la miró directamente. «Te vas a arrepentir. Aún no sabes con quién te estás metiendo. Esto no ha terminado». Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió cerrando la puerta con violencia. Marina se dejó caer en el sillón, el corazón disparado. Cielo se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «No voy a permitir que te hagan daño, ni ahora, ni nunca más». Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero en su interior lo sabía. Ese encuentro no era el final, era el comienzo de la guerra. Los días siguientes fueron vividos con cautela. Marina y Cielo cambiaron de posada, evitaron llamadas y se mantuvieron discretos. Pero a pesar de todos los cuidados, el miedo rondaba como una sombra constante. Una mañana nublada de jueves, Marina fue a una pequeña tienda de la villa, a solo 2 cuadras del hospedaje. Quería comprar algo de fruta y disfrutar unos minutos a solas para pensar. Cielo insistió en acompañarla, pero ella le aseguró que regresaría rápido. Fue la última vez que él la vio ese día. De regreso, al doblar una esquina, un coche oscuro frenó bruscamente a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, 2 manos fuertes la arrastraron con violencia hacia el interior del vehículo. Un paño con un olor dulce cubrió su boca. Marina intentó gritar, pero el mundo se volvió oscuro. Horas después, despertó dentro de una bodega húmeda, atada a una silla, con los puños adoloridos. La tenue luz del lugar apenas permitía distinguir los rostros, pero reconoció la voz antes de verlos. «¿Sabes, querida? Siempre fuiste un problema difícil de controlar», dijo la tía, saliendo de la oscuridad con una sonrisa helada. A su lado, Ottavio. Marina sintió el estómago dar un vuelco. «¿Qué van a hacerme?», preguntó con voz débil. Ottavio se acercó y le sostuvo la barbilla con fuerza. «Ya que no quieres casarte, al menos sacaremos provecho de la situación». La tía completó, cruzando los brazos. «Un contacto nuestro en el extranjero paga muy bien por chicas bonitas que desaparecen. Vas a desaparecer, Marina, sin rastro, sin retorno». Marina intentó soltarse, desesperada. «Ustedes son monstruos». «No somos monstruos, querida. Somos prácticos. Y tú
Eres una pieza fuera de lugar. Se alejó tomando el celular. El avión ya está listo. Solo tenemos que mantenerte calladita hasta el embarque de esta noche. Marina sintió el pánico crecer. Cielo no sabía dónde estaba. Nadie lo sabía. El tiempo jugaba en contra y su peor pesadilla se había vuelto real. Pero su corazón se aferraba a un hilo de esperanza. Porque Cielo, él prometió. Y en lo más profundo del alma, ella lo sabía. Él vendría. La noche cayó, y con ella la esperanza parecía apagarse lentamente dentro del pecho de Marina. Atada a una silla, en un rincón oscuro del almacén, luchaba contra el cansancio, el miedo y el dolor. La boca seca, las muñecas heridas, el corazón desbocado. Afuera se oían ruidos de coches y voces. El momento se acercaba. La iban a sacar de allí, para siempre. Y entonces escuchó algo diferente, un golpe seco, como madera rompiéndose. Luego, pasos rápidos, gritos apagados, una voz gruesa maldiciendo, un golpe. Y después, silencio. El corazón de Marina se aceleró. La puerta del galpón se abrió de golpe, y en la oscuridad él apareció. ¡Cielo! Herido, con sangre corriéndole por la frente, el rostro cubierto de sudor y polvo, uno de los brazos vendado a las prisas con su propia camiseta desgarrada, los ojos encendidos, el pecho agitado. Al verla amarrada, sus ojos se llenaron de furia y de amor. «Marina», gritó, corriendo hacia ella. «¡Cielo!», susurró ella, con lágrimas cayendo. Él le quitó el pañuelo que cubría su boca y desató las cuerdas con manos temblorosas y urgentes. En cuanto sus muñecas quedaron libres, Marina se lanzó a sus brazos, llorando. «¡Viniste! ¡Tú viniste!». «Que lo prometí, ¿no?», murmuró él, sosteniéndole el rostro. «Te encontraría donde fuera, ni el infierno me detendría». Marina notó la herida en su frente. «¡Estás sangrando!». «No importa. Ahora nada importa. Solo tú». Detrás de ellos, pasos pesados resonaron. Otavio apareció, furioso, con una barra de hierro en las manos. «Vas a arrepentirte de haber venido, Cielo». Cielo empujó a Marina suavemente hacia atrás y se giró para enfrentarlo, a pesar de estar herido. «De lo único que me arrepiento es de no haberlos enfrentado antes». Y en un movimiento rápido, antes de que Otavio pudiera reaccionar, Cielo lo desarmó con un golpe certero, lo golpeó en el pecho y lo hizo caer con fuerza al suelo. La tía de Marina intentó huir, pero en la puerta ya había un policía, llamado por Cielo antes del rescate. Fue reducida de inmediato. Marina y Cielo se abrazaron en medio del galpón. Ya nada importaba, ni la sangre, ni el dolor, ni el miedo, solo lo que había sobrevivido a todo, el amor, el que nació en la infancia, que resistió a la separación y que ahora los había salvado. Las sirenas cortaban la noche mientras la ambulancia avanzaba por la carretera, iluminada solo por los faros. Marina sostenía la mano de Cielo con fuerza, sentada junto a la camilla. La sangre corría por el costado de su cuerpo y sus ojos comenzaban a cerrarse. «Quédate conmigo, por favor», susurraba ella, el rostro cubierto de lágrimas. «Me encontraste, me salvaste, ahora no me dejes». Cielo intentó sonreír, pero no pudo. Solo apretó ligeramente su mano, como diciendo, «Estoy intentando». En el hospital, todo fue caos. Médicos y enfermeros lo llevaron directo al quirófano. Marina se quedó atrás,
con las manos manchadas de sangre y el corazón a punto de romperse. Pasaron horas, largas, frías, dolorosas. Ella no se movió, no comió, no descansó. Se sentó en el banco del pasillo con la mirada fija en la puerta del quirófano. El tiempo era cruel. El tic-tac del reloj sonaba como martillazos. Con cada segundo recordaba todo lo vivido: el orfanato, la carta, la cicatriz, la cabaña en la montaña, el beso, el te amo que por fin escucharon en voz alta. Y ahora, todo eso podía terminar allí. Una enfermera se acercó a ofrecerle agua. Marina negó con la cabeza. «Solo dígame si está vivo», pidió con voz ronca. La mujer dudó, pero respondió en voz baja. «Están haciendo todo lo posible. Es fuerte». Marina cerró los ojos. Y sola en aquel pasillo helado, hizo lo que no hacía desde hacía años. Rezó. «Si él sobrevive, si abre los ojos, prometo no huir nunca más. Prometo ser para él todo lo que él fue para mí». Entonces, la luz del quirófano se apagó. Un médico salió. Marina se levantó de golpe, con el corazón en la garganta. Él caminó hacia ella, con expresión neutra. «Perdió mucha sangre, pero está estable. Va a vivir». Las piernas de Marina temblaron. Lloró allí mismo, de rodillas en el suelo, con las manos sobre el rostro. Porque ahora lo sabía. Ya nada más importaba. Habían vencido a la muerte, y al amor había resistido aún a la oscuridad. 2 días después de la cirugía, la habitación del hospital estaba en silencio, bañada por la luz suave del atardecer. Cielo dormía, aún pálido, pero con los rasgos tranquilos. Marina, sentada a su lado, le tomaba la mano con ternura, acariciando sus dedos con los suyos. Entonces él abrió los ojos. Ella sonrió con lágrimas contenidas. «Bienvenido de nuevo», murmuró. Cielo intentó hablar, pero la garganta estaba seca. Aún así, sus ojos lo decían todo. Sabía que estaba vivo gracias a ella, que resistió porque tenía por quién luchar. A la mañana siguiente, Cielo pidió estar a solas con su abogado. Marina observó desde la puerta mientras él hablaba con firmeza, incluso acostado. Ya no había duda, ni miedo. Horas después, la llamó al jardín del hospital, donde había una fuente pequeña y flores recién plantadas. Ella lo empujó en silla de ruedas hasta allí, y él sonrió como hacía mucho no lo hacía. «¿Te acuerdas del jardín del orfanato?», preguntó. Ella asintió, emocionada. Era el único lugar donde sentía paz hasta que te volvía a encontrar. Cielo sacó un sobre del bolsillo de su jaqueta y se lo entregó. «Esta es mi carta de renuncia, a la familia que me crió, a los negocios, al apellido, a todo lo que me mantenía preso». Marina abrió los ojos, sorprendida. «¿Vas a renunciar a todo?». «No a todo», respondió tomando su mano. «Elijo lo único que nunca me encadenó, pero siempre me salvó. Tú». Marina llevó la mano a la boca, conmovida. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Cielo sacó entonces una pequeña cajita de madera simple. Al abrirla, había un anillo plateado discreto con una piedra azul clara. «No es caro, ni de joyería famosa. Lo hice con el primer pago que recibí por un trabajo honesto antes de ser adoptado. Lo guardé sin saber para quién sería. Ahora lo sé». La miró a los ojos. «¿Te casarías conmigo, Marina?». Ella no pudo responder con palabras, solo se arrodilló ante él, apoyó la cabeza en su regazo y lloró de alivio, de amor, de paz, y entre lágrimas y sonrisas
susurró. Sí, 1000 veces sí. En ese instante, el pasado ya no importaba, porque cuando el amor es real, nos libera incluso de aquello que nos formó. El cielo estaba claro, con nubes blancas extendidas como velos sobre el azul suave. La brisa bailaba entre los campos de lavanda, haciendo que las flores se movieran como si bendijeran el momento. Cielo estaba de pie frente a un pequeño altar de madera clara, montado entre las hileras de lavanda que parecían infinitas. Llevaba una camisa blanca sencilla, con las mangas dobladas, la mirada serena y, profundamente, emocionada. A su alrededor, solo los amigos más cercanos, personas que los vieron crecer, que conocían su dolor y su fuerza. No había lujos ni fotógrafos, solo verdad. Y entonces, entre las lavandas apareció Marina. Con un vestido ligero, casi etéreo, el cabello suelto adornado con flores pequeñas y una sonrisa que era puro sol. Caminaba descalza, como si la tierra la reconociera, como si, finalmente, perteneciera a un lugar. La música era suave, salida de un viejo violón tocado por un amigo. Cuando llegó hasta él, Cielo tomó su mano con delicadeza. «Nunca imaginé que este día llegaría», dijo, con los ojos húmedos. «Yo lo imaginé desde que tomaste mi mano por primera vez cuando éramos niños», respondió Marina con ternura. El oficiante comenzó la ceremonia, pero no hacían falta muchas palabras. Intercambiaron votos sencillos, con la voz entrecortada y los corazones abiertos. «Prometo no desaparecer nunca más de tu vida», dijo Cielo. «Prometo ser hogar, incluso en los días de tormenta. Prometo recordarte quién eres, incluso cuando el mundo intente que lo olvides», dijo Marina. «Y amarte incluso cuando estemos viejitos y llenos de arrugas». Intercambiaron las alianzas bajo el sol. El beso llegó entre lavandas, aplausos y sonrisas. Y en ese instante, Marina sintió el pecho ligero como si todo el peso de su vida hubiese sido llevado por el viento. Allí no había oro, ni lujo, ni espectáculo, solo lo que el corazón reconoce como eterno: amor, gratitud, paz y promesas verdaderas dichas por quienes finalmente estaban completos. Los campos de lavanda ahora estaban más verdes, cubiertos de pequeñas flores blancas de primavera. La misma tierra que fue testigo de la boda ahora era hogar de una nueva historia y de una nueva semilla. Marina caminaba despacio por la veranda de madera, con la mano apoyada sobre el vientre. Su rostro tenía un brillo sereno, la mirada tranquila de quien lleva dentro más que una vida. Lleva un renacer. Cielo apareció en la puerta, con un delantal manchado de pintura y la sonrisa más bonita del mundo. «Terminé la última habitación», dijo entusiasmado, «con cama, estantería y hasta una lámpara con forma de estrella. Te va a encantar». Ella rió bajito. «Espero que a los chicos también les guste». Después de la boda, Marina y Cielo decidieron transformar la antigua propiedad de su familia, ahora a nombre de él, en algo mucho más grande que una herencia: un hogar para jóvenes en situación de riesgo. Un lugar seguro, libre de gritos, de miedo, de soledad. Un espacio donde niños y niñas pudieran crecer con dignidad, con cariño, con libertad. El proyecto recibió apoyo de amigos, donaciones de personas tocadas por su historia y, sobre todo, el amor que ellos pusieron en cada detalle. «¿Sabes?», dijo Marina mirando al jardín. «A veces pienso en la niña que fui.
asustada, olvidada, casi sin esperanza, y quisiera abrazarla y decirle, espera solo un poco más, la vida todavía va a sorprenderte. Cielo se acercó y se arrodilló frente a ella. Besó su vientre con ternura. Nuestro hijo nacerá rodeado de amor, dijo. Pero más que eso, crecerá viendo a sus padres luchar por quienes aún esperan una oportunidad. Ella acarició su cabello, emocionada. Te amo por todo eso, por ser valentía cuando yo fui miedo, por ser hogar cuando no tenía dónde pisar. Y yo te amo por ser mi esperanza, cuando todo parecía oscuro. En el horizonte, el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de dorado y lavanda. Y en ese hogar, hecho de memoria, de futuro y de promesas cumplidas, nacía algo aún más grande que el amor. Un legado. La tarde era tibia, y la brisa acariciaba las cortinas blancas de la terraza, haciéndolas danzar suavemente. Marina se sentó en su silla favorita, con un cuaderno en el regazo y los ojos puestos en el jardín, donde algunos niños reían, corriendo entre flores y juguetes de madera. El hogar que ella y Cielo construyeron ahora vibraba con vida, y con historias que se escribían todos los días. Dentro de la casa, Cielo acunaba al bebé en sus brazos, tarareando una vieja canción que ambos solían escuchar en el orfanato. El sonido suave llegó hasta ella, junto con el aroma a lavanda y pastel en el horno. Fue entonces cuando comenzó a escribir. Y mientras lo hacía, su voz narraba en silencio, como si le contara al corazón todo lo que había vivido. Dicen que el tiempo borra, que el tiempo cura, que el tiempo enseña. Tal vez todo eso sea verdad, pero conmigo fue distinto. El tiempo me enseñó a esperar. Cerró los ojos por un instante, dejando que el viento le acariciara el rostro. Esperé a ese niño que me tomó la mano cuando nadie más quiso, que compartió el pan, el coraje y la promesa de un para siempre. Crecí con miedo de no volver a verlo, pero crecí creyendo que, en algún lugar, él aún me recordaba. Una lágrima bajó por mi mejilla silenciosa, pero ella sonreía. Años después, cuando subí a ese auto sin saber quién lo conducía, el destino sonrió, porque allí, sin darse cuenta, estaba el mismo niño, el mismo corazón, el mismo amor. Marina miró hacia la puerta de la casa y vio a Cielo allí, con el bebé dormido en brazos y los ojos fijos en ella. Cerró el cuaderno, se levantó despacio y caminó hacia él. Aquel niño que juró protegerme volvió, y esta vez, para siempre. Cielo la rodeó con un brazo, y los dos se abrazaron allí mismo, con su hijo entre ellos, con las raíces en el pasado y las alas en el presente. Y en lo más profundo del pecho, Marina lo sabía. La vida había sido dura, pero el amor había sido más terco. Y ahora, por fin, la promesa estaba cumplida.